Vaya dos. Estoy acá con Martita Loeje, fundadora y creadora de Fime. Hola, Martita, ¿cómo estás, Daphne? feliz, feliz. Nos conocimos con Martita en el 2010, y fue la primera feria en Europa donde participé. Y vendí, o sea, se pueden imaginar cómo me fui, con el corazón lleno. Fue una época muy bonita porque, claro, Madrid era un momento, bueno, en el arte pues enormemente amplio, había artistas de todo tipo y ella como representante de Chile fue una representación maravillosa y una etapa de la pintura, como digo, en Madrid fantástica, ¿no? Entonces, bueno, Daphne, nos volvemos a encontrar, Así es, así después es. de los años. Celebrando esta vez, celebrando la vida, ¿no es cierto, Exacto, Martita? exacto. Me encantaría resaltar esa característica tuya, Martita, de emprendedora, de fuerza, con ese coraje. Me gustaría que me dijera de dónde, cómo fue ese sueño, cómo llegaste de un sueño a concretar eso que ha hecho hoy día, que ha sido Pues te fantástico. cuento un poco, yo siempre cuento la anécdota de que cuando yo era muy pequeña a mí me encantaba organizar, o sea, yo era organizadora nata. Cuando eras chica con las amigas, vamos a hacer una lista y dejarme a mí que yo organizo, que yo pongo, yo escribo. Y yo creo que de ahí me viene un poco el tema de organizar, ¿no? Bueno, el arte, por supuesto, mi padre pintaba bien, era médico, pero pintaba muy bien. Mi madre hizo sus pinitos. Yo creo que en casa ha habido cierta, no te digo tradición artística marcada, pero sí había cierta tradición, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que había facilidad con la plasticidad, con la creatividad, y yo decidí un día que tenía que organizar mis exposiciones. Empecé con gente en espacios de Madrid, en espacios de fuera de Madrid, hasta que un día decidí que tenía que hacer mi propia feria, ¿no? Mi propio espacio. Mira qué fantástico. Siempre me gustó ayudar, o sea, creo que había que hacer algo por los artistas también, porque el artista hasta ese momento era el galerista, ¿no? El que le promociona, pero de pronto ya es el artista el que se representa. Y a partir de ahí, pues empieza Fime en el año 2000, a ti te conocí en el 2010, exacto, 2010. y bueno, pues ha habido una cantidad de trayectoria y de cambios y de cosas maravillosas. Y ahora nos vemos aquí en un lugar precioso del Retiro, de Madrid, con unas obras maravillosas de Daphne en 2024, que yo veo una evolución estupendísima a lo largo de todos estos años, aparte que ya nos va a contar, por supuesto, su gran trayectoria. Yo puedo decir que para mí ha sido un encuentro en todos los sentidos, ¿no? Un encuentro artístico, un encuentro personal maravilloso, y yo creo que esta obra en Madrid pues está gustando muchísimo. O sea, es una obra que realmente para el público madrileño ha sido muy impactante, la feria ha sido impactante, mucha gente te ha preguntado, mucha gente ha querido saber. Tuvimos muy linda acogida, sí. O sea, me voy feliz y además que se vendió, o sea, que la gente fuera a entusiasmarse, la gente va a... Claro, entonces ahora ¿qué pasa? Pues que ahora hay que seguir como avanzando, ¿no? Porque todas las pinturas o todos los artistas que vengan de fuera, que es un proyecto que también yo creo que es importante de realizar en España, igual que en Chile es importante que vayan artistas españoles, ¿no? Españoles, por supuesto. Pues que esta obra deje aquí un fuerte impulso, ¿no? Hay que moverla, pero si tuviera que resumir la obra de Daphne diría, es pura pasión, puro color, por supuesto, no hay más que verlo, y desde luego sí que digo que hay un alto grado de satisfacción por el público español, que la ha valorado muchísimo, o sea, y que se irá vendiendo cada vez más, estoy convencida. Gracias, Claro gracias que sí. Martita. Me gustaría preguntarle a Martita, porque ejemplo, ¿no es cierto?, Sí. de qué compartirías tú, qué le dirías tú a mucha gente que tiene sueños. Porque yo siempre, o sea, uno no llega a los sueños así nomás. No, O sea, hay desafíos en el camino, muchas piedras. Cuenta. pues mira, yo creo que los sueños tienen un proceso, es decir, tú tienes un sueño un día, decides que quieres ser capitán general de no sé qué, o en este caso, una artista fantástica. ¿Cómo empiezas? Trabajando muchísimo. O sea, yo creo que hay una dedicación clara, un esfuerzo claro, un convencimiento. Te vas a encontrar muchísimos obstáculos durante todo el proceso, porque la gente, pues lo hemos hablado muchas veces, Daphne, no solo es que favorezca el momento, la situación del país, del momento tal, no. Muchas veces también es la persona con la que des, en el momento que estés, si alguien quiere apostar por ti, si creen en ti. Si creen en ti. Ahora, algo muy importante que dijiste fuera de todo lo que dijiste, es hay que trabajar. Las personas de repente creen que cuando a uno le va bien, todo le ha salido, es como la suerte,
o fluye, porque uno de repente ya cuando te ha ido bien, tú hablas, pero los desafíos, habla de los desafíos, o sea, la gente necesita coraje, necesita disciplina, cuenta lo que necesita. Sí, yo creo que necesitas sobre todo creer en ti mismo. Eso, eso. Si tú crees en ti mismo y quitarte muchos fantasmas que te van a venir y prejuicios, porque vas a tener gente que te va a intentar hundir, seguro, que le va a tener cierta envidiejilla, porque por desgracia esto existe. Va a haber desafíos cada día. Cada minuto que estés delante de tu cuadro pintando y tal, sabes que a la hora de llevarlo puede haber cualquier persona que intente, pues no sé, hacerte daño de alguna manera. También es verdad que también hay gente maravillosa, ¿no? Claro, yo creo que la inseguridad de la gente hace que de repente se porten de manera no tan correcta. Claro, ¿cierto? claro. O sea, fundamentalmente yo creo que es un valor de creérselo, ¿no? Creer en ti mismo y no dejar que nadie deje de, o sea, que no dejes de creer. Es decir, que nadie te impida seguir tu camino y llegar a donde tú quieras llegar. Luego, bueno, hay muchos factores, que te vaya bien, que estés fuerte, pero también hay veces que nosotros mismos, a veces nos da pereza o tenemos momentos más bajos, más altos, pero marcarse una línea recta, ¿no? Algo súper importante lo que está diciendo Martita, el creerse, el creer en uno, el seguir su intuición, el seguir lo que uno siente, ir detrás de los sueños. Exactamente. Quedémonos con eso y nos despedimos. Claro que sí. Oye, y enhorabuena, Dafne, me ha encantado tenerte en España. Qué amorosa, gracias. Ha sido una experiencia preciosa. Y a mí verte después de tanto en todos los tiempo, sentidos. sí. Y nada, que viva el arte, que viva Chile y que tenemos que tener a Dafne aquí muchísimo tiempo. Gracias, Martita. Loca. Gracias a ti.